Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a referirnos al tratamiento en el impuesto a las ganancias de la prima de emisión de acciones. Comencemos por el principio. ¿Qué se entiende por prima de emisión de acciones? Es el sobreprecio, una suerte de sobreprecio que tiene que ingresar, abonar el accionista que se incorpora a una sociedad, es decir, es la diferencia entre el valor nominal de una acción o cuota social y el valor aportado en exceso por aquella. Decía que es una suerte de sobreprecio. ¿Por qué? Porque el accionista que se incorpora a una sociedad, en el caso de un aumento de capital, termina aportando un valor superior al nominal de la acción o de la cuota social. ¿Cuál es la finalidad de la prima de emisión? Es permitir que los accionistas o socios preexistentes al aumento de capital puedan conservar el mayor valor que poseen los títulos por la gestión de la empresa, por el valor de sus activos, por la imagen, por la proyección y los resultados esperados, etcétera, etcétera. Para que exista prima de emisión debe haber un aumento de capital, pero no en todos los casos que haya aumento de capital habrá prima de emisión. La primera condición, obviamente, es que el valor de la acción sea superior al valor nominal de la acción para que exista prima de emisión. Pero además debe tratarse de aumento de capital suscripto, integrado por accionistas que se incorporan a una sociedad preexistente, o bien accionistas que se encontraban antes del aumento de capital, pero no todos los accionistas suscriben las acciones en proporción a las tenencias. Entonces, para proteger los derechos de los accionistas preexistentes, se establece el aumento de capital con prima de emisión. En definitiva, se trata de un aporte complementario que no integra el capital social y, por lo tanto, no aumenta la participación del accionista que lo integra en la sociedad. ¿Por qué el valor del aporte es superior al valor nominal de las acciones o cuotas sociales? Bueno, hay distintas razones. Recordemos que el patrimonio neto de una sociedad, que es el patrimonio existente al momento del aumento de capital, está integrado por el capital, eventualmente ajuste de capital y otros conceptos que forman parte del patrimonio neto. Por ejemplo, reservas de utilidades, resultados acumulados no distribuidos, etcétera, etcétera. Pero además hay otros conceptos que también inciden en la evaluación de una compañía. El valor de los bienes, el valor real de los bienes puede ser diferente al valor al que se encuentran contablemente registrados. Y además tengamos en cuenta que el valor de una compañía no está dada por el valor contable de los bienes que integran el patrimonio, sino por las utilidades futuras esperadas, es decir, por el flujo de fondos descontado. Por eso es que se establece un aumento de capital con prima para contemplar ese mayor valor de las acciones o de las cuotas sociales. Por lo tanto, la suscripción de acciones con prima de emisión obedece a la necesidad de mantener el equilibrio entre los accionistas preexistentes y los que se incorporan con posterioridad debido a la existencia de reservas, utilidades acumuladas en el patrimonio neto de la sociedad, mayores valores de los activos a los consignados en el balance de la compañía, de forma tal de que si no existiera la prima de emisión, estos conceptos, estos valores se verían automáticamente e implícitamente redistribuidos en la proporción respectiva a los nuevos accionistas en desmedro de los preexistentes. Estas son las razones por las cuales se establecen aumentos de capital con prima de emisión. Veamos un ejemplo sencillo para entender el porqué del aumento de capital con prima de emisión. Fijémonos este caso. Se trata de una sociedad que tiene un capital social de 100.000 pesos, representados por 10.000 acciones, de valor nominal 10 pesos cada una. Estas acciones pertenecen a dos socios, A y B en partes iguales, 50% de participación cada uno de los socios. Se aprueba la incorporación de un nuevo socio, el socio C, que tendrá el 50% del capital social una vez efectuado el aumento del capital. Para establecer el valor al que tiene que aportar el nuevo socio a efecto de su incorporación a la sociedad, se evalúa
la sociedad en 800.000 pesos. ¿Cuál es el balance preexistente de la sociedad al aumento de capital? La sociedad tiene activos por 500.000 pesos, deudas por 100.000, patrimonio neto 400.000. Ese patrimonio neto está integrado de la siguiente forma. Capital 100.000 pesos, 50% socio A 50.000, 50% socio B 50.000, ajuste del capital 100.000 y resultados acumulados 200.000. Total 400.000 pesos patrimonio neto. Por resolución de la Asamblea Extraordinaria se aprueba un aumento de capital en 100.000 pesos, representado también por 10.000 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, y se establece una prima de emisión de 700.000 pesos, de forma tal de que el socio C, que se incorpora a la sociedad, termina aportando 800.000 pesos, 100.000 como capital social y 700.000 como prima de emisión. Fíjense que el valor de la sociedad antes del aumento de capital se había establecido en 800.000 pesos. Por lo tanto, el socio C, si quiere mantener una participación del 50%, se establece que el aporte total también tiene que ser de 800.000 pesos. ¿Cómo quedaría el estado de situación patrimonial después del aumento de capital? Tendríamos activos por 1.300.000, los 500.000 que teníamos originalmente, más los 800.000 que aporta el socio C, total 1.300.000. El pasivo es el mismo, 100.000 pesos, y patrimonio neto por diferencia es 1.200.000. ¿Cómo se forma ese patrimonio neto? Capital total, 200.000 pesos. ¿De qué manera está distribuido ese capital social? El socio A tiene 50.000, que es lo que tenía inicialmente, el socio B 50.000, el socio C es el que se incorpora a la sociedad por el aumento de capital, pasa a tener 100.000, fíjense que el socio C tiene una participación del 50% del total, el ajuste de capital no cambia, 100.000, la prima de emisión, que es la que integró, aportó el socio C, 700.000, y resultados acumulados tampoco cambian, 200.000. Total, 1.200.000 de patrimonio neto. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo del por qué y de cómo funciona la prima de emisión de acciones. La Ley General de Sociedades 19.550 trata en algunos artículos, pocos, algunos aspectos vinculados con el aumento de capital con prima de emisión. Concretamente, el artículo 202 de la Ley 19.550 establece que se pueden emitir acciones con prima de emisión que deberá fijar la Asamblea Extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. En aquellas sociedades que están autorizadas para hacer oferta pública de sus acciones, la decisión debe ser adoptada por asamblea ordinaria. Esta puede delegar en el directorio la facultad de fijar la prima, pero tiene que establecer los límites para que el directorio la pueda establecer. Esto también es muy importante. El artículo 202 específicamente establece que el saldo que arroje el importe de la prima integra una reserva especial dentro del patrimonio neto. Es una suerte de reserva de capital que forma parte del patrimonio neto de la sociedad. Esta prima de emisión, que reitero, forma o integra una reserva especial del patrimonio neto, es distribuible con los requisitos de los artículos 203 y 204. El artículo 203 es el que está referido a la reducción voluntaria del capital y el artículo 204 establece los requisitos para la reducción voluntaria de capital. Concretamente, el importe de la prima de emisión tiene que ser establecida con carácter general para las sociedades que no cotizan en bolsa por asamblea extraordinaria. Los acreedores tienen el derecho de oposición. Por lo tanto, habrá que satisfacer si algún acreedor plantea su oposición a la operación. La resolución que aprueba el aumento de capital con prima debe publicarse y además debe inscribirse la resolución aprobatoria del aumento de capital con prima en el Registro Público de Comercio, Inspección General de Justicia. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, en la resolución 7 del año 2015, también hace referencia en los artículos 107 a 109 al aumento de capital con prima de emisión. ¿Qué es lo que dispone el artículo 107 de la resolución 7? Dispone que para la inscripción de los aumentos de capital
se requiere que el valor de suscripción de las acciones incluya una prima de emisión. En aquellos casos en los cuales el valor de las acciones emitidas con anterioridad al aumento, sujeto a inscripción, sea superior a su valor nominal. El artículo 108 es muy importante porque se refiere a la forma en que se determina el valor de la prima de emisión. Concretamente, establece que el mayor valor de las acciones debe resultar de un balance aprobado del último ejercicio cerrado antes de la asamblea que haya resuelto el aumento de capital, en la medida en que no haya transcurrido un lapso superior a los 180 días respecto de la fecha de la asamblea que aprueba el aumento de capital con prima. Si se superase este plazo de 180 días, habrá que confeccionar un balance especial con informe de auditoría, cuya fecha de cierre no exceda los 90 días respecto de la fecha de la asamblea que aprueba el aumento de capital con prima. Ahora bien, si el valor de la prima se determinara no en función del balance de los estados contables, sino de otros factores que juegan en el valor de la prima de emisión, en este caso lo que debe hacer el directorio es establecer una suerte de balance especial que deberá someter a consideración de los accionistas para su aprobación. También en una fecha que no exceda los 90 días de la fecha de la asamblea. Y debe indicar en ese balance especial que el directorio somete a consideración de la asamblea los criterios utilizados para la determinación del valor de la prima de emisión. Estas son básicamente las normas que establecen los artículos 107 y 108 de la resolución 7 de la Inspección General de Justicia. El artículo 109 también es muy importante porque establece los casos en donde no se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 107 y 108. ¿Cuáles son los casos o los supuestos de excepción? Cuando por asamblea unánime se resuelva el aumento de capital y emisión de acciones a su valor nominal. Quiere decir entonces que en este supuesto no hace falta establecer un aumento de capital con prima de emisión. ¿Por qué? Porque hay una asamblea unánime que dispone aumentar el capital y suscribir las acciones a valor nominal sin prima de emisión. El segundo supuesto que establece este artículo 109 es cuando pueda acreditarse que todos los accionistas existentes con anterioridad al aumento de capital ejercieron en forma total su derecho de suscripción preferente, o en determinados casos cuando quienes votaron en contra del aumento de capital y los ausentes ejercieron su derecho de receso. Esto es lógico, si todos los accionistas preexistentes participan en el aumento de capital en proporción a sus tendencias, no tiene sentido que se establezca un aumento de capital con prima de emisión. Y finalmente, cuando existen en los estatutos sociales estipulaciones especiales respecto del aumento de capital con prima de emisión de acciones. Pasemos ya al tratamiento tributario, concretamente en el impuesto a las ganancias, de las primas de emisión de acciones. La ley del impuesto exime, en el artículo 26, inciso O, las primas de emisión de acciones y para las sociedades que no sean por acciones, las sumas obtenidas por las SRL, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones en la parte correspondiente al capital comanditado, con motivo de la suscripción y o integración de cuotas y o participaciones sociales por importes superiores al valor nominal de las mismas. Es decir, es una exención que está contemplada expresamente en la ley del impuesto a las ganancias. En realidad, más que una exención, se trata de una exclusión de objeto. La prima de emisión no es una ganancia que obtiene la sociedad por operaciones con tercero. Es un incremento de su patrimonio como consecuencia del aporte que hace el accionista que se incorpora a la sociedad. De todas maneras, con la expresa exención en la ley del impuesto, se disipa cualquier otra interpretación que querramos hacer sobre el particular. Concretamente, las primas de emisión se encuentran exentas del impuesto a las ganancias. ¿Y cuál es el tratamiento en el ajuste impositivo por inflación de los aumentos de capital con prima de emisión? Artículos 106
de la ley del impuesto. Bueno, es el mismo tratamiento que el aporte del capital social y el aumento del capital social. Es decir, para la sociedad que recibe, que cobra una prima de emisión, no es pasivo computable en el ajuste estático por inflación. ¿Por qué? Porque es capital, es patrimonio neto. Y las primas de emisión que perciba en el ejercicio, así como el aumento de capital, generan un ajuste dinámico negativo por aplicación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se percibe la prima de emisión hasta la fecha de cierre del ejercicio. Y para la sociedad que aporta capital con prima de emisión de acciones, el total aportado, la suma total integrada, genera un ajuste dinámico positivo también por la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que realiza el aporte hasta la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, prima de emisión, mismo tratamiento que el aumento de capital. En el caso de venta de acciones que fueron suscriptas oportunamente con prima de emisión, a efecto de determinar el resultado de la venta, deberemos comparar el precio de venta con el costo de suscripción de las acciones más la prima de emisión integrada. Es decir, forma parte del costo de venta de las acciones que se enajenen. Si el aumento de capital y la prima de emisión fue posterior a los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018, tanto el aumento de capital por suscripción de acciones como la integración de la prima de emisión deberán actualizarse también por aplicación del índice de precios al consumidor desde la fecha del aumento de capital hasta la fecha en que se realiza la enajenación. Para las compras anteriores, por aplicación del artículo 39 de la ley 24.073, no hay actualización del costo de suscripción, ni tampoco, obviamente, de la prima de emisión de las acciones. Tratamiento en el impuesto a las ganancias del rescate de acciones. Esto está expresamente contemplado en el artículo 49 de la ley, complementado por el 118 del decreto reglamentario. Rescate de acciones. ¿Qué es rescate de acciones? Es cuando la sociedad compra sus acciones para cancelarlas, para extinguirlas. Puede haber dos tipos de resultados que se generen como consecuencia del rescate de acciones, que puede ser parcial o total. Puede existir un dividendo de distribución. ¿En qué caso? Cuando el importe del rescate es superior al costo computable de las acciones que se rescatan. Este costo computable es cero si se trata de acciones liberadas. En este caso, el importe total del rescate constituirá dividendo de distribución. ¿Cómo se determina el costo computable de las acciones rescatadas? Debe efectuarse el cociente resultante de considerar como numerador el patrimonio neto total de la sociedad del último balance cerrado inmediato anterior al del rescate. Y ese patrimonio neto total debo ajustarlo deduciendo las utilidades acumuladas y las reservas de utilidades. Y debe considerarse a efectos del cociente como denominador las acciones en circulación. Así se determina el costo computable de cada una de las acciones. Una aclaración muy importante que hace la reglamentación es la siguiente. Cuando existe aumento de capital con prima de emisión, las primas de emisión también deben deducirse del numerador como si se tratara de utilidades acumuladas. Si el beneficiario del rescate es el accionista suscriptor original que integró la prima, este podrá deducir del dividendo de distribución el aporte de la prima de emisión que hubiera efectuado en su oportunidad. Después vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona el tema de la prima de emisión en la determinación del costo computable de las acciones rescatadas. Y además puede haber un segundo resultado, no siempre, pero puede existir un segundo resultado, que es el resultado de la venta de acciones, que va a ser la diferencia entre el costo computable de las acciones, determinado, como ya lo hemos visto en el apartado anterior, y el costo de adquisición. Este resultado solo existe en la medida en que las acciones que se rescatan hubieran sido adquiridas a otros accionistas. Si las acciones que se rescatan se hubieran adquirido por suscripción, es decir, no por compra a otros accionistas, no hay resultado
por venta de acciones. Y veamos finalmente un ejemplo de cómo se determina el dividendo de distribución y eventualmente el resultado por venta de acciones en el caso de un rescate de acciones con prima de emisión. Veamos los datos. El 1 de enero del año 2022 se resuelve por asamblea extraordinaria rescatar el 50% de las acciones de la sociedad pertenecientes en partes iguales a los tres socios, A, B y C, 33% de participación cada uno de los socios. Reitero, rescate del 50% de las acciones de la sociedad pertenecientes a tres socios, cada uno de los cuales tiene el 33% de participación. El socio A adquirió las acciones por suscripción inicial, el socio B las adquirió por compra, efectuada en el año 2012, en 200.000 pesos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el socio B adquirió las acciones por compra, la operación de rescate generará únicamente para él un resultado por venta de acciones. Puede ser ganancia o pérdida, después lo vamos a ver. Y finalmente el socio C es el que se incorporó con posterioridad en el año 2014, mediante un aumento de capital de 50.000 pesos, con más una prima de emisión de acciones de 500.000. En diciembre del año 2021 se resuelve aumentar el capital social en 150.000 por el pago de dividendos en acciones, es decir, se capitalizan resultados acumulados en 150.000 pesos. ¿Cuál era el balance, el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2021, es decir, anterior a la fecha del rescate, que reitero es 1 de enero del 2022? Teníamos activos por 10 millones de pesos, deudas por 1 millón, patrimonio neto 9 millones de pesos. ¿Cómo está integrado el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2021? Capital social 300.000, eran los 150.000 de capital más los 150.000 de capitalización de resultados acumulados, total 300.000, ajuste de capital 3 millones de pesos, prima de emisión 2 millones, que son los 500.000 de prima de emisión inicialmente aportados por el socio C, más el ajuste por inflación de la prima de emisión, esto da un total de 2 millones de pesos, reserva legal 60.000, resultados no asignados 3.640.000. Total 9 millones de patrimonio neto. Lo primero que tenemos que hacer a efecto de determinar el dividendo de distribución y eventualmente el resultado por venta de acciones es cuantificar el costo computable de las acciones rescatadas. Para ello tenemos que partir del patrimonio neto según balance cerrado inmediato anterior a la fecha del rescate, esto es al 31 de diciembre del 2021, el patrimonio neto total es 9 millones de pesos. ¿Y qué tenemos que restar a ese patrimonio neto total al 31 de diciembre de 2021? Los resultados acumulados del balance, 3.640.000, la reserva legal, 60.000, porque es una reserva originada en utilidades, la prima de emisión de 2 millones de pesos por expresa disposición del artículo 118 de la reglamentación, y los dividendos en acciones liberadas, porque los dividendos en acciones liberadas constituyen dividendos no computables conforme lo establece la ley del impuesto, 150.000 pesos. Eso nos da un costo computable total de las acciones suscriptas de 3.150.000 pesos. Como lo que se rescata es el 50%, debemos tomar la mitad, esto es 1.575.000 pesos. Este es el costo computable de las acciones rescatadas, 1.575.000 pesos. ¿Cómo se determina el dividendo del rescate? Acá lo tenemos abierto por socio y el total. El importe del rescate es el 50% del patrimonio neto de la sociedad al 31 de diciembre del 2021, esto es 4,5 millones, el patrimonio neto total era 9 millones. 50%, 4,5 millones. Como cada socio tiene un 33% de participación, a cada uno de ellos, por el importe del rescate, le corresponden 1,5 millones de pesos. El costo computable recién lo vimos, el total era 1.575.000 pesos, también dividido 3, 525.000 pesos a cada uno de los socios, A, B y C. Así, por diferencia, se determina un dividendo de rescate de 975.000,
socio A, socio B, socio C, perdón, total 2.925.000. Y el socio C puede deducir del dividendo del rescate, en este caso el 50% de la prima de emisión inicialmente aportado, esto es 250.000 pesos. Así nos queda un dividendo neto de 975.000 pesos, socio A y socio B, y en el caso de C, por haber deducido la parte pertinente de la prima de emisión integrada, 725.000 pesos. Total, 2.276.175.000 pesos. Este dividendo está sujeto a la retención del 7%, si se trata de beneficiarios, personas humanas o sujetos del exterior, y en la medida que corresponda a utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. La sociedad deberá retener el 7% cuando le abone a los socios el importe del rescate. En el caso del socio B dijimos que había adquirido las acciones por compra efectuada a otro accionista y por lo tanto en su caso habría o existe un resultado por venta de acciones. Ese resultado se determina por diferencia entre el costo computable de las acciones, 525.000, y el costo de adquisición, en este caso el 50% del precio de compra 100.000, que no se actualiza por ser anterior al 1 de enero del 2018. Esta utilidad de 425.000 será una utilidad por venta de acciones, grabada al 15% en cabeza del socio B, que deberá ingresar el impuesto cuando presente la declaración jurada del año en el que se realiza la operación de rescate. Un tema importante a tener en cuenta también es que si este resultado por venta de acciones fuese quebranto, puede compensarse con el dividendo de distribución. Y si aún después de esta compensación subsistiera un quebranto, se tratará como un quebranto por venta de acciones compensable con ganancias del mismo tipo en los 5 años siguientes. Bueno, esto es todo. Quedo a disposición por las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Sí, dos consultas sobre mi tema. Los dividendos en acciones tributan impuesto a las ganancias solo cuando se rescatan las acciones liberadas. Sí, el dividendo del rescate, que está conformado por las acciones liberadas entregadas en virtud de la capitalización de resultados acumulados, se encuentra íntegramente sujeto al impuesto, es decir, el costo de las acciones liberadas es cero. Y esto es consecuencia de que los dividendos en acciones entregadas como consecuencia en virtud de la capitalización de resultados no asignados fueron renta no computable para el beneficiario, tal como lo dispone el artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Es decir, no tributa impuesto a las ganancias cuando el beneficiario se hace de las acciones liberadas, pero sí deberá tributar el impuesto cuando se rescatan las acciones integradas por esas acciones liberadas. La segunda consulta está vinculada con el rescate de acciones cuando las acciones rescatadas, a cambio de las acciones rescatadas, se entrega un inmueble de la sociedad. La consulta es cómo se determina el dividendo del rescate y si corresponde o no la retención del impuesto del 7%. Bueno, si las acciones rescatadas se entregan un inmueble a cambio, no hay otra cosa más que la especie entregada, el importe del rescate va a estar dado por el valor de plaza del inmueble a la fecha del rescate. Esto también va a tener una consecuencia para la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad que entrega el inmueble tendrá un resultado, ganancia o pérdida, producto de comparar el valor de plaza del inmueble entregado y el costo computable conforme lo establece la Ley del Impuesto a las Ganancias. En lo que respecta a la retención del 7%, la resolución 4478 establece que
el importe de la retención debe ser ingresado por la entidad pagadora, aun cuando exista imposibilidad de retención, como sería este el caso porque el importe del rescate está dado por el inmueble que se entrega. Es decir, la entidad pagadora debe ingresar el importe de la retención sin perjuicio del derecho que le asiste a reclamarle el reintegro del importe correspondiente al beneficiario. Bueno, nada más, Humberto, gracias. Muchas